Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar una parte de la escritura que es un tanto fuera de lo común y es un paseo un poco violento el que vamos a dar hoy. Así que abróchense los cinturones porque lo que viene es fuerte. Eh, Tengamos gracia para escuchar y comencemos. Comencemos porque es muy buena la parte que bien nos toca hoy. Muy bien. La semana pasada comenzamos el capítulo 1 del libro de Romanos. Y vimos del capítulo 1, del versículo 1 al 17. A continuación quiero hacer una descripción de dos cosas. Uno del libro completo de Romanos, es la que vamos a ver en este momento. Y vamos a describir aquí los diferentes temas que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Primero, el libro de Romanos está dividido en 4 fases. Las fases están divididas así, casi todos los que han estudiado el libro lo han dividido así. Y es muy clara la división, entonces no hay mucho en qué perderse en relación a cómo hacerla. Primero en el número 1, en el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 4, versículo 25, esa es la primera sección. Del 1 al 1.17 fue el saludo. Ahora del 1.18 al 4.25, capítulo 4, versículo 25, que es todo el capítulo 4. Esa es la primera. La segunda va a ser del 5, capítulo 5 al capítulo 8. La tercera va a ser del 9 al 11 y la cuarta del 12. Pero déjenme regresar y les voy a describir un poquito de cada eso. Del 1 al 18 y al 4 al 25, el tema que vamos a tratar alrededor de todos estos capítulos es la justicia de Dios. Vamos a estar en los próximos videos en esta parte. Hoy solo vamos a terminar el capítulo 1. En la siguiente etapa, del 5 al 8:39, va a hablar Pablo de cómo se va a llevar a cabo esta creación de un nuevo hombre. Cómo el Evangelio está dirigido y enfocado para que esto suceda. Esa es esa parte. La siguiente parte es donde vamos a hablar de las promesas que se cumplen para Israel y por ende para nosotros también. Para cuando lleguemos a esta parte, ya nosotros vamos a saber que somos parte de Israel, de la forma en que Él lo va a plantear. Y de último, para que seamos un solo pueblo. Y esta es como la conclusión. Y aquí es donde vemos cómo todo está concluyendo. Todo concluye en la respuesta de Shema. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos un Señor y Él va a juntar a un pueblo. Vamos a ver cómo el Evangelio tiene como propósito final la realización de ese pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte. Así que va a ser una parte muy linda. La semana pasada nos quedamos en esta parte, pero voy a ahora en el capítulo 1
Yo quiero, ¿se recuerdan? Del 1 al 4 es la primera sección, voy a explicar del 1 al 4, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4. En el capítulo 1 está hablando y estableciendo que la humanidad necesita ser rescatada. Al final de hoy, ustedes se van a dar cuenta de que definitivamente tenemos que ser rescatados. O sea, es como la Escritura encierra la necesidad de ese rescate. En el capítulo 2 vamos a hablar de la Torá, pero vamos a ver cómo la Torá no provee ese rescate. En el 3 nos va a revelar cuál es el rescate. Yeshua es el rescate. La única forma de nosotros poder ser rescatados. Y finalmente en el 4 va a hablar de la fe de Abraham, que en esa fe que esas promesas que Dios estableció en Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la semana pasada, el último versículo que vimos fue el versículo 17 del capítulo 1, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por fe vivirá. Y esa es la verdadera fe, la fe salvadora que va acompañada de una creciente fidelidad de Dios a su palabra. Y por lo tanto, su misión entre los gentiles, la de Pablo, era lograr que todos lleguemos a la obediencia de la fe. Ya hemos hablado de la fe, la hemos definido un tanto distinto como normalmente lo hemos visto. Generalmente tenemos el concepto de la fe que todos leemos en Hebreos 11:1, donde dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y básicamente sí es, pero esa es una descripción que está hablando de las escrituras en sí, en todo Hebreos. En Hebreos, como lo vimos hace un par de meses, estudiamos esta parte. Hebreos está hablando del libro de la fiesta de expiación en el cielo. Y esa parte de la buena noticia que nosotros estamos escuchando en el libro de Hebreos, donde el Mesías va directamente al cielo y hace expiación por nosotros. Y toda esa descripción es la que tenemos que absorber por fe. Aquí Pablo está diciendo que eso sucedió fuera de este mundo, por eso es que estamos hablando de eso. Y por eso tendemos a pensar que la fe es mística, pero en realidad también la fe es las promesas, es los pactos, es la palabra, abarca más que eso. Y Pablo va diciendo que tenemos que llegar a la obediencia de la fe. Entonces, todas esas palabras tenemos que absorberlas y seguir ampliando el concepto que nosotros tenemos de la fe. Muy bien. El justo, mas el justo por fe vivirá. Esa fue la parte que es central. Posiblemente este es el tema central de todo el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá.
Y nuevamente, aquí no se está refiriendo a algo místico, se está refiriendo, ¿se acuerdan? La clase pasada hablamos cuando Moisés estaba con Israel yendo al monte del Sinaí, fue atacado por Amalek y Moisés subió a un monte y con la vara subía sus brazos, y cuando subía sus brazos Israel ganaba, y si bajaba a los brazos Israel perdía. Entonces Josué y Ur le ayudaban a mantener los brazos firmes. Esa palabra ahí es fe, porque la fe es firmeza. Entonces, el único lugar donde encontramos emuná en la fe es en este versículo que está citando Pablo en Habacuc, que es el que estamos leyendo en este momento. Para que el justo viva por la fe, debe recibir la revelación de la fe. Eso es vital. Si nosotros vamos a vivir en la fe, tenemos que recibir esa revelación. La revelación de la fe viene por la revelación del Evangelio. Y eso es lo que estamos tratando de ampliar. ¿Qué es el Evangelio? Ya lo vimos. Es más que lo que normalmente se dice que es la muerte, la resurrección de Yeshua y cómo Él provee nuestro rescate a través de eso. Sí, es la parte primordial de eso. Ese es el clímax de la fe, pero ese clímax viene siendo construido en las Escrituras desde el principio de las Escrituras. Y sigue siendo construido porque no hemos llegado a ser rescatados. Y vienen más noticias buenas. El Señor tiene cosas muy buenas todavía para nosotros que tienen que darse. Por ejemplo, Él va a venir, Él va a establecer su reino, Él viene a traernos y nosotros vamos a reinar con Él 1000 años. Todo eso es parte de estas buenas noticias. Es el Evangelio, son las promesas que se han dado a Israel y van a ser cumplidas. Entonces, eso viene a través del Evangelio. El Evangelio es el que nos va revelando todas estas ideas, y esto también revela la justicia de Dios. Y esta es la parte que corresponde ahora que nosotros entendamos. Ya vimos que Yeshua vino, ya estableció la parte del clímax de la fe, que es la parte más fuerte, digamos, la central, que es ser rescatado por Él. Pero también ahora el Evangelio nos está diciendo, nos está dando el entendimiento que nosotros necesitamos tener, porque necesitamos ser rescatados. Y esto es lo que Pablo va a hacer en esta parte. Él nos va a revelar su Evangelio. Muy bien, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este versículo me gusta, es Romanos 10:17, porque describe un poco acerca de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hablamos de Shema, tenemos que escuchar, pero no solo escuchar. Cuando Él dice que tenemos que llegar a la obediencia de la fe,
es precisamente porque cuando escuchamos a Dios, porque la fe viene por el oír de escuchar a Dios, tenemos que poner en acción el acto de hacer lo que nos está diciendo que hagamos. Si pudiera ponerle un nombre a ese verbo en español, a mí se me ocurrió uno que tal vez no sea mejor, pero da la idea. Escucha hacer. Es Shema. Escucha hacer. Es como escuchar y hacer. O hacer por obediencia. Escucha hacer. Eso sería que algo del Shema. La fe viene por escuchar a Dios. Y el escuchar su palabra, es su rema. Con esto del rema, no estamos hablando de logos, o sea, no estamos, no se refiere a que alguien nos lea para escuchar la escritura, no se está refiriendo a eso, más se está refiriendo al espíritu que hay en la escritura que nos va a revelar esa voluntad de Dios. Un ejemplo que se me viene es un bebé, yo lo cargo y con palabras dulces le digo, bebito lindo, mejor dicho, bebito feo. No estoy acostumbrado a decir así, pero es que no me salió la palabra. Pero si le digo, bebito feo, eres un bebito muy feo, pareces una cebolla. Yo estoy hablando sin sentido, pero si el bebé me está escuchando, solo se me va a quedar viendo y no, tal vez sonría, tal vez no. Pero si le digo, bebé lindo, ya se asusta, porque me está escuchando mi rema. Mi rema es mi intención, mi rema es el espíritu como yo le estoy hablando al bebé. Y las escrituras, cuando las leemos, tienen esa característica. Cuando nosotros vamos leyendo, el Espíritu de Dios nos va hablando, estamos escuchando el rema. Y por eso la fe viene de esa forma de actuar, de escuchar. De ahí hay otra escritura que quiero poner, es Mateo 4:4, que dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy importante porque lo que Dios nos diga con su palabra nos va a dar vida. Entonces, esa voz que necesitamos oír viene de su boca, pero yo quiero decir que somos hechos a imagen de Dios. Ese es un tema de hoy que vamos a estar tratando. Somos hechos a imagen de Dios. Y el ambiente en que Dios se comunica con nosotros no es de la misma forma como nosotros nos comunicamos entre nosotros en lo natural. Tenemos un espíritu y nuestro espíritu tiene capacidades sobrenaturales para escuchar. Entonces Dios nos puede hablar con imágenes, con impresiones, con audiblemente también. Y a veces a través de otras personas bloqueándonos, no dejándonos ir hacia donde estamos intentando ir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a veces yo me he dado cuenta, voy a un lado y tengo muchos bloqueos y de repente realizo que Dios me está deteniendo. Esas son las formas en que Él nos puede hablar. Pero es como simplemente darles una idea. Aquí
vamos a entrar en un tipo de conversación. Todavía no hemos entrado, todavía estoy en el versículo 17. Estoy a punto de entrar al versículo 18. Pero en esta ocasión yo quisiera usar este vaso que tengo aquí. Es un vaso de agua sucia. Tiene 5 colores. 1, 2, 3, 4, 5. Los colores representan un grado de suciedad. El de 1 es menos sucio y el 5 es el más sucio. Y esto representa el lugar donde Pablo está a punto de introducirnos. Yo lo veo como un pozo que se va definiendo cada grado y nos va introduciendo dentro de ese. Es como nos está dando un tour para poder entrar ahí. Y en estas escrituras que vamos a leer, vamos a empezar desde el primer grado y vamos a llegar hasta el grado 5. Y ahí Pablo va describiendo cada uno de esos grados, cada una de esas complicaciones que hay en la vida de las personas. Y eso es lo que va a hacer. Esta sección no es nada bonita y por eso es difícil hablar de ello, porque es dura, es muy complicada. Ustedes van a notarlo que poco a poco se va poniendo más pesada, más densa. Las tinieblas se van poniendo más densas cada vez. Y eso es lo que yo trato de representar en el vaso en los diferentes niveles, como las tinieblas de arriba son menos densas y las tinieblas de abajo son más densas. Entonces, en esta sección vamos a entrar primero a ver todo esto. Estas son las noticias. Todavía está que nosotros vivimos por fe y para fe. Todavía esta es la buena noticia. Y es lo que Pablo quiere que nosotros nos quedemos ahí. Porque él quiere que nosotros demos esas buenas noticias y que las reproduzcamos en nuestra vida, dando fruto. Porque esa es la forma de pasar las noticias. No simplemente hacer que la gente repita ciertas oraciones o lo que sea, sino llevar el conocimiento de Yeshua y llevar el conocimiento de la fe a la gente, para que la gente lo conozca y eventualmente cambie su corazón y dé fruto. Entonces, aquí comienza la parte difícil que, como les digo, para mí es algo muy difícil de explicar, pero aquí es donde van a comenzar las tinieblas que van a empezar a envolver todo el entorno de lo que vamos a leer hoy. Y que el Señor nos guarde, créanme que nos guarde de esto, porque aquí, cuando las tinieblas vienen a nuestra vida, eso hace que nosotros seamos apartados de la fe. Apartado de la fe quiere decir apartado de las promesas, apartado de la gracia de Dios, apartado de su justicia, apartado de su bondad, apartado de su misericordia. Y vivir apartado de eso es lo que no nos conviene a nosotros en absoluto. No podemos vivir apartados de Dios. No podemos vivir apartados de Dios. Entonces, aquí Pablo comienza a escribir y empieza a hablar de la inmoralidad.
empieza a hablar del pecado, pero no se está refiriendo a la inmoralidad de las culturas paganas existentes, sino que también se trata de la inmoralidad a otros niveles. Por ejemplo, inmoralidad política, inmoralidad religiosa, corrupción. Y eso es algo que de lo que nos aparta de Dios. Él quiere que nosotros aceptemos al que es débil en la fe, al que está apartado de Dios, pero no para juzgar sus opiniones, sino para ayudarlo. Entonces, quiero advertirles que yo voy a ir leyendo cosas que poco a poco se van a ir poniendo más complicadas y complicadas. Estoy hablando como en nivel de pecado, como en nivel de tinieblas. Empiezan no tan densas y se ponen densas. Y en esa línea de estatura o profundidad de densidad, la gente vive. Unos en una parte y otros en otra parte. Pero aquí lo interesante es que no importa en qué parte viven, porque el vaso definitivamente hay que tirarlo, uno no puede estar ahí, y no importa en qué categoría esté, ni qué calibre de pecado sea. Y por eso no tiene que ver con eso. Y vamos a ir viendo de qué es lo que se trata esto. Santiago 2.8 dice: muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Aquí estamos hablando cuando habla de obras, no es obras buenas como normalmente me nace a mí hacer una obra buena, darle un pan a alguien. ¿Eso es una obra buena? Sí. Pero la Biblia dice que tenemos que caminar en obras buenas. O sea, no es que las obras que hagamos buenas van a contarnos a nosotros como algo o hacer una mejoría en relación a nuestra justificación. No, nunca una obra nos va a hacer crecer. Pero como yo guardo la fe, entonces tengo que caminar en obras, y eso es lo que hablábamos el otro día. Entonces, el corazón del hombre está entenebrecido. No importa en qué edad sea, en qué época. Todos hemos nacido en estas tinieblas y nuestro corazón está entenebrecido. Y eso que está entenebrecido quiere decir que estamos apartados de Dios. Su justicia no ha amanecido sobre nosotros. La justicia del Evangelio no ha sido revelada. El medio por el cual Dios declara a un pecador justo no ha sido revelado. Y todos estamos en esa misma condición. Ahora voy a quitar las tinieblas para que vayamos adelante. En este gran fenómeno, cuando decidimos salir de las tinieblas, entonces nace la fe en nosotros. Podemos decir, nacemos de nuevo. Pero nace la fe. La palabra de Dios viene. La palabra de Dios es revelada inevitablemente y da apertura al camino de la santificación. Ahora, yo no quiero automatizarlo y decir que decirle a una persona: suba su mano, acepte a Dios y será salvo.
digamos, no funciona así. Ahora, no quiere decir que lo que está haciendo es malo, porque yo no puedo ver el corazón de la persona, pero sí puede ser, y sí es el caso, en que la mayoría de las personas que nacen, mejor dicho, levantan o hacen ese acto, todavía no están dando fruto. Y eso pasa. O sea, es deseable que no suceda así, pero pasa. Nuevamente, nadie puede juzgar eso. Pero el fruto de la persona individualmente que va a dar luz, y eso es lo que una vez da fruto, uno ya sabe ante quién está. El punto es que tenemos que salir del ámbito de estar apartados de la fe, porque el hombre ha intentado gobernar el mundo con su vida y con sus estándares. Entonces, en el ámbito de los gentiles, como salieron aquí detrás de mí, estos son los romanos. Nuevamente, ellos están en ese ámbito de tinieblas, apartados de la fe, apartados de Dios, apartados del Evangelio, con el corazón entenebrecido. Y ese es el término de los hombres, no exactamente de los romanos. Aquí estoy hablando de los gentiles en este caso. Pero quiero decirles, cuando dice que Pablo está hablando al referirse a hombres, la palabra que usa ahí no es gentiles cuando dice hombres, sino la palabra que usa ahí es antropos o antropos, de hombre, un homo sapiens. Eso es muy claro porque cuando vemos hombres, está definiendo a la humanidad. Cuando vemos antropos, no sé si es antropos o antropos, no sé exactamente, antropología. Cuando se refiere a eso, es un indicador que está hablando de la raza humana. Ahora, la raza humana puede ser todos, puede ser africanos, puede ser americanos, es la raza humana. No, aquí está abarcando a todos, porque la raza humana necesita ser rescatada. Ahora, yo quiero hablar también de los judíos, porque también los judíos están en este universo de Homo sapiens. Son judíos, sí, pero son hombres. O sea, está Pablo, al decir hombres, está diciendo judíos también. Y voy a presentar un par de escrituras. Perdón, no las tengo aquí. No, voy a leerlas. Dice Salmo 106:20, dice que cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, refiriéndose al becerro de oro. Es el Salmo 106:20. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Y obviamente está hablando de que cayeron en idolatría. Y esa es la idolatría es central en nuestro tema, porque es como el centro, el eje, la idolatría es el sistema nervioso del pecado. Y por ahí es donde camina todo. En Jeremías 2:11 dice que ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son sus dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. También está diciendo Jeremías que no solo los pueblos gentiles
que tienen otros dioses, que no buscan a Dios, andan mal, sino también está hablando de que los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, también anduvo mal. Y esa es una de las razones por la que el pueblo estuvo muy problemado. Entonces, esto es lo que es, básicamente están apartados de la fe. La arrogancia nos dirige a erigir nuestra propia idolatría expresada en cualquier forma, ya sea que voy a hacer una forma de piedra, o una forma religiosa, o una forma lo que sea. El hombre busca controlar, y cuando trata de hacerlo religiosamente, una forma de controlar muy, muy apropiada para poder ejercer ese control es haciendo imágenes de cualquier tipo y adorarlas y decirle a la gente adoren, porque esa es la forma en que la gente es manejada. ¿Y por qué es la gente manejada? Porque la gente no conoce la verdad, la gente no sabe de la verdad, y aún hay gente cristiana, hay gente judía, que son fácilmente manejables, particularmente cuando se trata de una estatua o de una cuestión religiosa. Esa idolatría nos aparta de la fe y nos separa de Dios. Entonces Pablo, en su experiencia personal, quiere alejarnos de esto, porque si nosotros nos mantenemos en idolatría, la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra nosotros, y toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahora aquí quiero contarles, la ira de Dios se levanta contra el pecado y contra los pecadores. Y incluso en 1 Tesalonicenses 1:10 habla de el juicio final, y ahí habla, en la última parte, Pablo les dice: ¿quién nos librará de la ira venidera? O sea, hay una ira involucrada en todo esto, así como hay un evangelio que ya hablamos en la etapa anterior, que está siendo revelado para que nosotros entremos en él. De la misma forma, también del cielo está siendo revelada la ira de Dios. Y la ira de Dios se revela poco a poco, y eventualmente se va a revelar de una forma más grande. Aquí, sin embargo, el verbo revela está en tiempo presente. Apocaluptetai o apocalupto, de ahí viene la palabra apocalipsis. Por eso el libro en inglés se llama Revelación. Entonces apocalupto es revelar, sacar a luz. Y la ira de Dios se va a revelar. Esa es una de las cosas, de las revelaciones que se van a dar fuertemente, que la ira de Dios se está revelando. Es un indicador que el evangelio está cumpliendo su función, porque parte del mensaje del evangelio es ese. Ahora, en este momento estoy yo haciendo la descripción de malas noticias. O sea, esta es la parte mala de la noticia.
Hay dos opciones. Yo entro en el Evangelio o entro en la ira de Dios. Esas son las únicas dos opciones que al final nosotros como Homo sapiens vamos a tener. Entonces, aquí la ira de Dios o la revelación, interesantemente, no se ha puesto en forma futura, sino más bien se ha puesto en una forma presente. La ira de Dios es la indignación justa contra la injusticia, contra la impiedad, contra la crueldad y la corrupción. Dios se va a mostrar contra todo eso. Y ahí, en eso, Él va a mostrar la ira a los hombres. Y eso es lo que está diciendo aquí. La ira de Dios no es igual a la ira de los hombres. La ira de Dios es distinta. Dios no mezcla su corazón en todo esto. Él no tiene las emociones involucradas como nosotros lo tendríamos. Nuestra ira puede estar influenciada, cuando nosotros nos airamos, por nuestra emoción, ya sea que mi emoción está siendo alimentada para que yo me vuelva más airoso, o mi emoción está siendo alimentada para que yo me vuelva menos airoso. En Dios no está ese problema. ¿Por qué? Porque Él ya decretó la ira. O sea, Dios no viene a condenar. El mundo ya fue condenado. Las tinieblas ya están. Las tinieblas están entre nosotros. El punto del Evangelio es que el Evangelio nos está trayendo esa luz para que nosotros salgamos de esa penumbra, de ese estado de pecado en el que hemos estado viviendo toda la vida. Y para eso sirve el Evangelio. Las buenas nuevas nos traen la posibilidad de poder salir. Ahora, la ira de Dios es infinitamente pura y sin compromiso, y no tiene compromisos de ningún tipo, y armoniza perfectamente con su amor, con su misericordia, con su bondad y con su justicia. Él armoniza eso muy bien. Él no va a detener su mano a la hora de la ira. Recuerdo el pasaje de la Pascua, cuando en Éxodo capítulo 12, el ángel de la muerte pasó sobre la casa de los egipcios y también pasó sobre la casa de los israelitas. Y cuando la misión era pasar y matar a todos los primogénitos de cada casa, y cuando encontraban que en la puerta había sangre de un cordero inmolado pintada sobre el dintel de la puerta, entonces ese ángel saltaba esa casa, pasaba sobre esa casa, Passover, y se iba a la siguiente. Ellos no andaban con cuestiones emocionales, simplemente estaban haciendo lo que tienen que hacer. Y no es que haya frialdad, es que había obediencia en eso. O sea, el que no haya puesto la sangre sobre su dintel no iba a ser redimido. Más o menos es lo de hoy, ¿verdad? Así funciona Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace que la ira de Dios se revele? Bueno, el pecado. Eso es lo que hace. O sea, es la razón por la que la ira de Dios se va a revelar es por el pecado. Dios ha dicho que nos apartemos del pecado. Él está mandando el mensaje, lo está mandando, lo sigue mandando, lo sigue mandando, lo sigue mandando. Apártate del pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que Él ya describió que es pecado en las Escrituras. Parte de eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí hay dos cosas. La impiedad, porque habla
de la impiedad y la injusticia. La impiedad viene de la palabra griega asevia y la injusticia es dikaiosume. Todo esto conlleva la impiedad y la injusticia conlleva enfermedad, dolor, frustraciones, desastres. Y aquí, precisamente, es donde ya empezamos, con el versículo 18, es como que ya cruzamos la línea de donde está la descripción de lo que son buenas noticias, que era en el versículo 17 que dejamos atrás, y aquí estamos en el versículo 18. Entramos a esta discusión que es bien fuerte, como les venía contando. Entonces, cuando Dios abre el Evangelio en una medida de gracia, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, Él está diciendo, bueno, ya tienen ustedes esa medida de gracia. Ya vino Él y ya vino con toda la capacidad de rescatarnos. Es de nosotros tomar la decisión o no. También en la mala noticia, esta parte del capítulo 1, también viene la ira al que lo rechaza. Esa es la parte que tenemos que tener por lo menos sabida. Rechazar a Dios tiene consecuencias. Y creo que vale la pena investigar de qué se trata todo esto. Él viene a proclamar el Evangelio. Él se revela y Él revela su ira contra toda impiedad e injusticia, porque el Evangelio se centra en los acontecimientos de la cruz. Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Lo que Él dio y asumió cuando Él murió no se compara con la maldad de alguien, jamás, nunca. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos que entender la ira de Dios. La ira de Dios, para entenderla, tenemos que ver qué es lo que había en el corazón de Dios. ¿Qué había en el corazón de Dios? Rescatarnos, amarnos. Pero no podemos ser rescatados mientras nosotros vivamos en ese vaso sucio que enseñé al principio. En ninguno de los niveles. Con solo estar en las tinieblas ya estamos fuera. Tenemos que pensar y realizar qué fue lo que pasó en la cruz. Dios asumió, Yeshua asumió los pecados de todos nosotros. Y la ira de Dios se rebeló contra su Hijo. Esto es muy importante que lo entendamos. Si no entendemos esto, nos vamos a perder de una gran revelación. La ira de Dios, toda su fuerza, toda su ira, todo su potencial divino, destrozó a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua tomó mi pecado, y el tuyo y el de todos, el de toda la humanidad, y lo llevó a la cruz para que yo no sea muerto de esa forma. Entonces el Evangelio
ya se vuelve muy interesante porque Dios me está dando rescate a través de Yeshua. Lo que Él asumió, lo que Él sufrió, la ira de Dios reflejada en Él, nunca se va a ver en otra dimensión. La plenitud de la ira de Dios se reveló desde el cielo contra el pecado que había en Yeshua y se reflejó vívidamente en la muerte de su propio Hijo. Ahora, si a mí me dicen, Él murió por mí, la ira de Dios se reflejó en Él, las tinieblas vinieron sobre Él, para que yo no viva eso. Eso es un gigantesco regalo que Dios me está dando. Vale la pena poner atención. Vale la pena considerarlo. Porque la ira de Dios se manifestó en contra de Él y no se va a manifestar, todavía se va a manifestar al final de los tiempos la ira de Dios contra aquellos que rechazaron a Dios, que mantuvieron el pecado. Pero aún eso no va a ser tanto como cuando la ira de Dios se reflejó en contra de la vida de Yeshua. Y eso es algo que nosotros no vamos a entender nunca. Nunca vamos a entender el corazón de Dios a ese nivel. Él se volvió lo que nosotros éramos para volvernos lo que es Él. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos santos. Él se hizo pecado para darnos justicia a nosotros. Ahora, si Él nos da esa justicia, si nosotros la recibimos, la dimensión con la que nosotros recibimos o entendemos la ira de Dios va directamente relacionada con la dimensión en que nosotros entendemos el Evangelio. Ambos, el Evangelio, las buenas nuevas de fe de Israel, vinieron del cielo. Así como Abraham se le apareció Dios del cielo, fue visitado por Dios del cielo, así como Moisés fue visitado por Dios del cielo. Así el Evangelio sigue siendo revelado del cielo. Dios revele el Evangelio en ti, desde el cielo, no de un predicador ni de mí. Dios revele el Evangelio del cielo para ti, para que podamos entender también la ira de Dios se revela también del cielo. Esa proclamación del Evangelio es la revelación de cómo Dios declara justo a un pecador y la revelación de la ira de Dios contra el pecado en todas sus formas. Dios le va a entrar al pecado con todo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esto viene del cielo, tanto el Evangelio como la ira de Dios. También en el versículo 6 del capítulo 10 de Romanos dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ay, ¿quién va a ir al cielo a traerme esa revelación que yo tanto necesito? ¿Quién va a hacer ese milagro
de transformar mi pensamiento en locura, porque alguien tiene que ir, me tienen que convencer desde el cielo. ¿Quién puede ir al cielo? Eso lo diría un necio para traer abajo lo que Cristo ya hizo, lo que el Mesías ya hizo por mí. Y si yo no he entendido eso, es muy difícil entender cualquier otra cosa. De la misma manera que la justicia de Dios se revela en el Evangelio desde el cielo, la ira de Dios también va a ser revelada desde el cielo. Apocalipto. Va a ser esa revelación. Ambas cosas vienen del Creador. Es parte de todo esto. El análisis final, la ira de Dios es contra el pecado y los pecadores. Los que no quieren soltar el pecado. No quieren. Entonces, como dicen en Estados Unidos, son sitting ducks para la ira de Dios. Simplemente están esperando el relojito para que estalle la bomba de la ira de Dios. Yo creo que vale la pena saber que todos estamos en ese problema. Ese es un problema humano. Necesitamos esa revelación. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, la impiedad, que quiere decir, impiedad es sin piedad, viene de la palabra asevia, e injusticia, que es adikia, que es sin justicia. Es muy interesante que las tablas son 2 sets de tablas. Y mucha gente relaciona estas palabras de impiedad y de injusticia a una de cada de esas 2 tablas. Una persona piadosa es una persona que teme a Dios. Es una persona piadosa. Una persona impiadosa es una persona que no teme a Dios. Le dice un impío. Un pío es alguien que teme y un impío es alguien que no teme. Los primeros 5 mandamientos de las tablas que están en la primera tabla son los mandamientos que tienen que ver hacia Dios, hacia el temor a Él. Y por eso habla de impiedad. No le temen a Dios. Y más ahora. O sea, solo se necesita hacer un poco de historia, y ni siquiera leer la Biblia. Historia. Para saber cómo las tendencias de la humanidad se han venido dando cada vez. Y hoy estamos en el pico de una de esas tendencias. No es la primera vez que la humanidad está en el punto en que estamos nosotros. Pero quiero regresar al punto de la otra tabla. Porque ahí esa otra tabla es los mandamientos que tienen que ver con los hombres, con nuestros compañeros, nuestros de vida, nuestros compañeros peregrinos de este mundo. Tenemos que ser justos entre nosotros, justos con todos, no solo con un grupito, con todos. Y esa es la otra parte que se da a revelar aquí, que es la injusticia la que está operando. En la otra parte es común, la injusticia y la impiedad son las 2 cosas que operan. Son, en vez de que estuviera operando la piedad y la justicia, que es lo que Dios espera que en el Evangelio funcione. Dios espera que el Evangelio funcione en la base de la piedad
y en la base de la justicia. Y ahí están representadas en estas tablas también. Por eso la fe dice que nosotros tenemos que estar en la fe por obediencia a la piedad y a la justicia. Todo está amarrado, todo está relacionado. No es místico en absoluto. No es místico. Hay una escritura en Mateo 7:23 que dice, aquí está Jesús hablando y dice, el famoso, es una expresión que se conoce mucho, dice, apartaos de mí, ustedes que practican la iniquidad. La frase es muy célebre y muy proclamada, pero pocos la entienden. Y la iniquidad, la palabra que en griego que se usa ahí, no hace referencia a esa palabra en particular. Dice, apartaos, lo puede decir la palabra iniquidad en griego, o sea, la palabra que fue traducida a iniquidad, voy a decirla en griego, dice, apartaos de mí los que practicáis la anomia. Acuérdense, es sin, nomos es ley. Quiere decir, apartaos de mí, vosotros que rompéis la ley, que no cumplís con la ley, que eres injusto e impiadoso, porque no tienen la ley en su corazón. Y esto debería de levantar las cejas a muchos que se les ha dicho otra cosa. Por eso dice que con injusticia restringen la verdad. Y la verdad es la Torah. Por eso también estoy hablando del ámbito religioso. Cuando yo estoy hablando de esta parte que ya mencioné, que es una parte, esto es un túnel, un calabozo, es un lugar oscuro en el que estamos navegando hoy, que a mí me da mucho pesar. Estar hablando esto me da, y van a ver, se va a poner más pesado. Pero los religiosos suprimen la verdad. Y eso es lo que está diciendo. Restringen la verdad. No dejan que la piedad y la justicia operen dentro del Evangelio. Esos son los hombres impiadosos, y contra ellos, esos hombres impiadosos, la ira de Dios va a ser revelada. Yo sé que estoy hablando algo fuerte. Compruébenlo. Esto es una forma de idolatría religiosa. Y no estoy hablando de que están haciendo estatuas. Idolatría religiosa tiene que ver con control y manipulación de las personas. Que el hombre decide qué es lo que va a hacer. No están tomando el Evangelio en su dimensión completa, porque ellos deciden qué es lo que van a hacer. Agarran partes del Evangelio, nunca toda la Biblia. Nunca le van a dar la validez a las escrituras de Génesis, Apocalipsis. Es muy fuerte lo que acabo de decir. Yo lo entiendo. Veamos el 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo saber. Esto es lindo de Dios. Dios se ha dado a conocer aún a los que restringen la verdad. Dios conoce, hace que lo conozcan. Lo que se conoce acerca de Él es evidente. Y Él
va a eso. Hay aspectos de Dios que sí han sido revelados al hombre, pero también hay aspectos de Dios que no han sido revelados al hombre. Leemos en Deuteronomio 29:19. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que las guardemos todas las palabras de esta ley. Acuérdense, la ley también es una revelación que vino del cielo. Eso es parte del Evangelio, esa es una buena parte del Evangelio. Son las buenas nuevas. La ley, la nomia, la ley, la Torah, mal llamada ley, la instrucción sería posiblemente la traducción más apropiada. Las instrucciones de Dios. Y por supuesto el otro capítulo que vamos a ver nos va a decir la Torah no nos rescata, eso es claro, pero sí nos da instrucción. Hay cierto nivel de conocimiento de Dios que no conduce ni al arrepentimiento ni a la redención. Este conocimiento de Dios del que el hombre es pecador no puede escapar porque es evidente. No es aparente, es evidente. El hombre sabe que adentro hay algo que él no puede controlar. El hombre sabe que adentro hay algo que lo maneja. El hombre sabe... O sea, si uno no sabe eso, no ha puesto atención. Es evidente, Dios ha puesto dentro de nosotros un fusible que se dispara y dice, Dios existe, el pecado te está haciendo daño. Dios existe, el pecado te está haciendo daño. Eso está ahí adentro. Eso simplemente ahí está. Y la creación se da a conocer por eso. La creación tiene un diseño inteligente. Las células, cada una de las partes internas nuestras, tienen la firma de Dios. Así le llaman al ADN. El cosmos, el universo, es gobernado por el orden de Dios. Es muy evidente. El versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que el hombre no tiene excusa. Dios ha sido muy cuidadoso en darnos, haber dejado esa parte dentro de nuestra conciencia, una marca que nos advierte que Él sí está, Él existe. No hay excusa. Sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad. Dios sigue siendo infinitamente misterioso, pero es maravilloso. La humanidad, aunque recibe una verdadera revelación de Dios, no puede, por esta revelación, diseccionar a Dios y constatar a su existencia. No lo puede meter en un laboratorio y decir, este Dios, yo lo puedo... No, porque Dios no puede ser tomado de esa forma.
mucho más grande que lo que nosotros pensamos. Pero Él ha plasmado sus principios en la naturaleza, de tal forma que el hombre no tiene poder, no tiene excusa, perdón. La única forma de negar a Dios es mentirse a sí mismo y a los demás. Esa es la única forma. Es autoprogramarse diciendo no existe, no existe, no existe, no existe. Esa es la única forma. Pero aunque lo nieguen, ellos saben que existe. Cuando ellos estén frente al tribunal de justicia, Dios va a estar delante de ellos. Y Él va a decir, les va a hablar y ellos no podrán negarlo. Toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Veamos el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Poco a poco, cuando las tinieblas van penetrando en el mundo, en nuestro caminar, cuando no conocemos a Dios, poco a poco la tiniebla se va apoderando de nosotros. Nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestros pensamientos son los primeros que son invadidos. ¿Y cómo son invadidos? Es puro entrenamiento, es pura propaganda. No existe, Dios no existe. Tú eres dueño de tu propia vida. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Tú tienes que elegir tu futuro. Tu destino está en tus manos. Es pura bombardeo tras bombardeo, tras bombardeo. Por eso en las radios, cuando vamos en el carro y escuchamos anuncios, cortes comerciales, entre más comercial, más se repita y se repita y se repita, más penetra en la mente, más penetra en la mente. Y por eso nuestros razonamientos están siendo influenciados y nuestro corazón está siendo entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en una forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo dice que esta respuesta del hombre pecador, de esta autorrebeldía en contra de Dios, si Dios se ha mostrado tan claramente, ¿por qué la humanidad no responde? Pablo muestra que en lugar de responder a Dios con fe, la humanidad se ha rebelado contra Dios. Y mucho de eso viene porque así hemos sido entrenados. La mayoría de gente ha sido entrenada en esa capacidad mental o incapacidad mental, por la repetición que desde pequeño ha ido introduciéndose. Hoy en día nuestros hijos están siendo bombardeados con una retórica mucho más separada que la que tuvimos nosotros, de Dios. La forma con las que están siendo bombardeados es mucho mayor. Mucha gente lo ha creído. Y por eso que las cosas se están poniendo cada vez peor. Las tinieblas se están poniendo más espesas. Los índices de enfermedades, los índices de suicidio están por las nubes.
¿Por qué? Porque nuestro entendimiento ha sido entenebrecido, nuestro razonamiento ha sido invadido por la propaganda, por la retórica, por las ideas separadas de Dios. Entonces el corazón está apartado, está esclavizado, está separado de Dios, apartado de la fe. Y aquí es donde tenemos que ponernos los cinturones. Aquí se pone más fuerte. ¿Qué hicieron? Razonaron vanamente, entenebrecieron su corazón, confiaron en su propia sabiduría, se volvieron necios e intercambiaron la gloria de Dios. Inventaron nuevas cosas, inventaron seguir lo que quisieron. Hoy en día se inventan cualquier cosa, que es calentamiento global, no, que es enfriamiento global, no, es cambio. O sea, es puros inventos. Pero son bombardeados por fuentes que han sido probadas, no están dando todos los resultados como deben de ser. ¿Qué son los científicos? Bueno, hay un grupo de científicos que está opuesto a esos científicos, pero los otros tienen los medios a su favor, los otros no. Entonces la propaganda, la retórica está cayendo sobre nosotros como una tormenta de ideas, como un huracán que nos está cayendo, un montón de cosas y de ideas que obviamente penetran y van cambiando nuestros vanos razonamientos y forman una nueva y vana manera de pensar. Eso no solo pasa en cuestiones políticas, también pasa en cuestiones religiosas. Y lo digo porque el espíritu religioso es uno de los temas centrales de idolatría. Y nadie se escapa de él. Nadie se escapa de él. La mente es entenebrecida. El orgullo intelectual, que ya tiene su marca registrada, se hace cargo y el hombre existente se ha convertido como la más baja y reemplazable criatura de la tierra. Hoy en día se cuida más de la creación que del hombre, de las aves exóticas que del hombre. El hombre se ha vuelto reemplazable, desechable, abortable, se ha vuelto una pieza de consumo por la retórica que llueve y llueve y llueve sobre nosotros. El propio corazón es afirmado en el error, de la misma forma como sucedió con el faraón en Egipto. Cuando Moisés llegó delante de Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me adoren, Faraón dijo, no los dejo ir. Volvió a llegar, deja ir a mi pueblo, y así. Lo dijo 3 veces, en la cuarta le dice, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y la escritura dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. A Dios, si se le rechaza una vez, y se le rechaza otra vez, y se le rechaza otra vez,
Dios afirma ese rechazo en el corazón del hombre. La palabra endurecer el corazón en el caso de Faraón no es que se pone duro, sino es que se afirmó. Dios lo afirmó. O sea, esos son tus deseos. Bueno, te voy a dar tus deseos 10 veces más. Afirmó sus deseos al punto en que su corazón se volvió demasiado firme de sus propios deseos, al punto de volverse necio por ignorancia, y se inclina ante los animales, ante dioses con cara de animales. Faraón lo hacía. Y si eso es lo que tú quieres, o sea, estoy hablando figurativamente, el Señor da eso. Y de hecho, Él lo da todo el tiempo. Yo quiero cosas de Él, yo quiero cosas, revelaciones nuevas, Él me las va a afirmar. Pero si yo quiero pecado, Él va a afirmar el pecado en mí. O sea, es peligroso y no es una acción es una acción a la que nosotros llegamos a consolidar en nuestro propio corazón. De ahí intercambiaron la gloria de Dios, se autocelebraron, se autogratificaron en sus deseos inmorales, siguiendo sus propias filosofías, con el fin de controlar, o por una religión. ¿Qué hicieron? ¿No honraron a Dios? Una forma de no honrar a Dios es restringiendo su palabra, abandonando ciertas secciones de la palabra y decir, esa no es válida, hoy no se cumple. Ese es un reto. Ese es un gran reto. La palabra de Dios es invariable, Él no tiene sombra de variación. Lo que dice, lo afirma, nunca lo anula. No hay error en Él. En nosotros sí hay, y no honramos a Dios cuando restringimos su verdad. Y no le dieron gracias a Dios. ¿No sienten ustedes que las tinieblas se están poniendo densas? Tenemos que hacer un retorno a la Biblia y honrarlo. Honrar a Dios desde el inicio, con todo lo que han hecho. El libro de Romanos nos va a ayudar a eso. Honrar a Dios conduce naturalmente a la acción de darle gracias a Él. Y eso no lo hicieron. El núcleo de todo este pecado, idolatría, voy a decir, porque yo digo idolatría porque está centrado en la persona que quiere controlar su propia vida y dejar a Dios afuera, apartado de la fe. Entonces, si ese es el hecho de apartarse de Dios, de la fe, esa persona tiene que encontrar algo adentro para agarrarse de eso y centrarse en eso, todas sus acciones y toda su mente y toda su filosofía y todo lo que gira alrededor de su vida, agarrado de eso, de esa idolatría y ese egocentrismo. Y ahí reside el deseo de controlar, que es el espíritu de idolatría, el deseo de controlar el destino o el resultado de los acontecimientos de la vida. La idolatría lleva al fracaso el darle a Dios al no darle a Dios el honor que solo Él se merece. Eso es lo que la idolatría hace.
aún dejarse de controlar, es más fácil que encontrar la verdad en la fe. Por eso es que la gente se deja controlar. Más fácil. Antes era menos fácil. Mejor dicho, antes era más fácil controlar a las masas porque la gente no tenía acceso a información, o no leían, o no tenían libros, entonces era muy fácil de controlar. Hoy en día es menos fácil para los que quieren buscar a Dios, es menos fácil porque tienen acceso a la información y tienen acceso a tomar sus decisiones en Dios. Ahora regresemos al tema del egocentrismo. El paganismo se caracteriza por controlar a los dioses a través de rituales y ceremonias o mediante engaños. Y es peligroso caer en patrones religiosos de idolatría, pensando que adorándolos podemos garantizar el destino de la vida. Hay un movimiento católico hoy fuertísimo que está en contra de la Iglesia Católica, más bien del Papa, que está tomando decisiones paganas. O sea, ya ellos ya están, ¿qué hacemos? A mí me impresiona y me alegra ver gente que está tomando acción en sus propias manos porque desean caminar fuera del paganismo. Y eso es bueno. Hay que ir a la Biblia y buscar. Es el tiempo de llegar a la Escritura y buscar más. El espíritu ingrato de rebelión en el corazón de la persona va de la mano con el engaño de la idolatría. O sea, es no honrar a Dios. Es parte de la idolatría. Si no estoy honrando a Dios, ¿a quién estoy honrando? A mi egocentrismo. Porque mi egocentrismo es la base, es ese poste que está aquí, donde está sembrado mis deseos, mis cosas, y de ahí no me saca nadie. ¿Por qué? Porque yo las creo. Yo las tengo para mí, yo las creo en el centro de mí. Es pura idolatría mía, es hacia mí, y mi deseo de controlar. Es la peor forma de idolatría que puede haber, que puede existir. Es esa. Hacer lo que yo quiero, tener control de mis propias cosas. Bueno, por consiguiente, dice el versículo 24, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, aquí está Pablo escribiendo todas estas cosas tan fuertes, tan desagradables. Necesito decir algo bueno, y de repente hace una bendición al Altísimo, al Creador. Pero Él los entregó a sus pasiones y a sus deseos, a sus deseos. La palabra los entregó es paradidomi, entregar. La frase exacta dice, Dios los entregó. Se usa más de 2 veces en esta misma sección, en el versículo 26 y el versículo 28. Sabemos que quiere decir eso en el estilo de las escrituras. Cuando las cosas se están repitiendo, es porque hay un énfasis innegable en el mensaje que quiere ser transmitido.
Los hombres fueron entregados a sus propios deseos. Eso es tremendo. Eso estamos ya en la parte más baja del vaso, las tinieblas más densas, donde el hombre está más lleno de tinieblas. Dios los está entregando a sus propios deseos. Simplemente los está afirmando. Pero no perdamos de vista algo. Que en el fondo de este recipiente, de este pozo, de esta podredumbre, estuvo Yeshua. Para que los que le buscan no estén. Él conoce lo que es estar ahí. Él entregó a su hijo, a su único hijo, para que nosotros tengamos la oportunidad de no llegar ahí. Muchos les gusta probar y llegar. No hay mucha sabiduría ahí. Pero no es que Dios los está tirando a lo indeseable. No nos damos cuenta que Dios puso a Yeshua ahí en lo indeseable para que nosotros tengamos la oportunidad de no estar ahí. Él entregó a su hijo. Y por eso es que Él es justo. Porque Él sabe lo que está haciendo. Y el que está ahí porque quiere estar ahí es porque el egocentrismo lo domina y lo tiene hundido ahí. Dios, al tratar con las acciones de rebeldía, actúa con castigo y retribución, no actúa con misericordia y gracia. Las consecuencias del pecado, que son evidentes para Él, todavía son advertencia y todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Una persona que está metida en eso solo encuentra frustración, dolor, y todavía tiene oportunidad. Si respira, tiene oportunidad. Y eso se trata el Evangelio. El Evangelio está dispuesta a alcanzar hasta ahí. ¿Por qué? Porque todos somos valiosos para Dios. Para Dios, cada uno de nosotros, los Homo sapiens, somos valiosos. Dios nos considera a todos. Pero si no reaccionamos, nos entregará a nuestros propios deseos desenfrenados que nos llevarán a la idolatría, a la muerte. Cuando Yeshua tomó nuestros pecados, Dios también lo envió ahí y Él venció a eso. ¿Por qué nosotros, si es alguien llega ahí, Él puede salir de ahí con esa ayuda? Porque Él venció. Cualquiera que esté ahí, que quiera salir y se arrepienta, puede vencer. Encontrar la respuesta. Cualquiera, no importa que sea, qué tipo de cadena tenga, no importa si es una desesperación, no importa. Él la venció. Él la venció, está vencida de antemano. Y la idea es que cada quien la tome. Pero cada quien elige su camino porque Él respeta la decisión de cada uno, sin excepción. A todos los hombres, Él nos respeta y nos da esa validez en nuestras decisiones. Todos necesitamos a Dios.
Todos. Todos nos hemos desviado. Todos nos hemos alejado de Dios. Todos hemos seguido nuestros deseos egocéntricos. ¿Cómo entonces debemos entender que Dios los entregó? No, cada quien se fue ahí con su propia decisión. Él es Dios de justicia. Él da al pecador lo que el pecador busca, la capacidad de pecar e ir más allá en el pecado. Pero eso también sucede en el campo opuesto. Él da su justicia al justo, y lo que es justo encuentra el justo, y le da la capacidad de hacer el bien más allá de la misericordia. Todavía tiene más para crecer, y va a llegar a niveles que son inimaginables. Lo mismo una persona que está buscando su egocentrismo va a llegar a profundidades inimaginables, hasta donde le dé su vida y su cuerpo. Lo que el hombre siembre, eso también va a cegar, y cada quien es libre de escoger su camino. En el capítulo 11 de Romanos vamos a ver cómo aún Dios entregó a Israel. ¿Por qué? Porque Israel se desvió también en su propia idolatría religiosa. Ellos decidieron también escoger sus propias cosas. Ellos también decidieron rodear la Torá con sus propios designios, leyes, tradiciones. Parte de la idolatría. Es lo que leímos anteriormente. Dios aprovechó eso para ir en busca de los que no somos hijos de Israel, para que entremos en su pueblo. Eso lo vamos a ver con detalles más adelante. El punto es que si Él entregó a su pueblo que no caminó en justicia, no dudemos de que si nosotros no caminamos en piedad y justicia, Él no va a dudar un segundo en entregarnos a nuestros propios deseos. Y no podemos darnos el lujo de caer en la idolatría religiosa. 11:22 de Romanos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, los judíos, pero para ti, gentil. Bondad de Dios, sí, y solo sí, eso lo enfatizo yo, permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado de la misma forma que fueron cortados ellos, porque no siguieron la piedad ni la justicia. Estoy hablando una palabra sumamente fuerte, y yo lo sé, pero yo deseo que traiga luz, porque al que busca la justicia va a agregar justicia, va a agregar piedad, va a agregar revelación del cielo, no ira del cielo. Isaías 19:22 dice: y Jehová herirá a Egipto, herirá, pero sanará, y ellos volverán a Jehová, y Él responderá y los sanará. Dios, aunque envió muchas plagas a Egipto, castigó a Egipto, lo hirió, pero también nos sanó, y ese es el punto. Nosotros nos desviamos, todos nos desviamos. Todos nos desviamos y tenemos que regresar. Romanos 8:32 dice:
el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también Él todas las cosas? Aquí estoy hablando de que si nosotros no nos arrepentimos, o si nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a entregar a nuestros deseos, ya sean de pecado, ya sean de justicia. Y cuando digo pecado, de todo tipo, color, forma, espíritu, de incredulidad y de extrema credulidad, religiosidad, manipulación. Y nos va a reentregar a nuestras pasiones sin restricción. En lugar de que el hombre lleve la imagen de Dios en su humanidad, desciende a niveles bajos, como de animales, deshonrándose a sí mismos, a Dios y a las personas alrededor, cometiendo actos sexuales no naturales. ¿Por qué es esto tan fuerte? Es fuertísimo. Aquí dice Pablo en el versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito. La verdad de Dios se reveló y se dio a su Hijo por nosotros. La mentira fue anunciada desde el inicio. El pecado central, la idolatría, fue lo que Eva, lo primero que hizo. Te dijeron que no comieras de eso, mas no sabes que si tú comes vas a ser como Dios. Es idolatría. Y ese es el engaño. Ese es el engaño que nosotros vivimos en estos días. Prueba, come, haz, consume tus deseos, tus pasiones, consúmelas. Y tú serás Dios de ti mismo. Es el estado más profundo de la idolatría. Yo controlo. Yo tengo el control. No solo controlo mis cosas, sino controlo a otros. Y ese es el espíritu operando del anticristo, galopando entre las tinieblas, metiéndose cada vez más en estos tiempos. Es la mentira originada por la serpiente desde el inicio y que hoy lo estamos viviendo de unas tinieblas tan espesas que se está dando muy fuerte. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron su fusión natural por la que es contra naturaleza. Dios honra las relaciones sexuales. Y este es un punto muy importante, porque en este punto donde Dios creó y protegió estas relaciones, que es en el matrimonio, que por cierto es la institución de las más atacadas hoy, el matrimonio, la familia. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia del proceso de creación, donde el hombre y la mujer son socios con Dios
unirse, dan imagen a Dios, proyectan piedad y proyectan justicia, tienen la imagen de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere hacer hoy en día, romper eso. Y no solo romper, no tener la imagen de Dios, sino adoptar imágenes desagradables y degradantes, donde están las pasiones desenfrenadas, que no producen paz, no producen justicia, no producen satisfacción, sino cada vez es más el deseo, más y más hundido cada vez. Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Y yo no estoy hablando aquí de una amenaza, no estoy amenazando a nadie, no es mi intención y no lo quiero hacer. Lo que quiero es rescatar a los que están en camino a experimentar la ira de Dios. Porque la decisión ya fue tomada. La Biblia dice que el mundo no va a ser condenado, sino que el mundo ya fue condenado. Y por eso ha venido Él, para salvar a los que están condenados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Porque las pasiones pecaminosas son degradantes. Degradante viene de la palabra timia, otra vez sin timia, sin honor. No son honrosas para nadie. No traen honra. Y eso está en uno. Dios pone esa señal en cada quien. Cada quien sabe que hay una medida de deshonra ahí. Cada quien lo sabe. Y Dios va a demandar eso. No solo deshonran a Dios, sino también deshonran su propia humanidad. Y son despojados ellos mismos de la imagen de Dios que fue establecida en ellos. A ellos se les está robando la bendición de tener la imagen de Dios, de nuestro Creador. A ellos se les está robando esa oportunidad. El espíritu de pecado que opera, el espíritu de tinieblas, el espíritu del anticristo, el espíritu de opresión que opera en las tinieblas de hoy en día. Dios insiste en el orden natural de las cosas, en su función natural. Porque Dios estableció la función naturalmente. El orden de la creación, como Dios lo diseñó, divino, tiene que seguir funcionando. Y ese es nuestro papel como hombres. De lo contrario, la creación es alterada. Se pone de cabeza. Se intercambia el orden de la creación. Viene todo tipo de cosas. Es lindo ver que en el Antiguo Testamento la tierra prometida que Dios escogió para Israel está en una posición en la que no puede depender de la tierra misma, sino depende del cielo. La lluvia viene de arriba. Abraham se quedó en esa parte porque él sabía que tenía que depender de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, depender de Dios.
no de religiones. Depender de Dios. Y no negar al Creador, ni sus designios, ni sus promesas. Aquí Dios es muy directo. Por eso dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:18, perdón. Por lo tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán uno. Génesis 2:24. Y ese es el deseo de Dios, que hagamos lo que tenemos que hacer en su orden para ser uno y uno con Él. Este pecado de ir en contra de la forma natural que Dios escogió para generar en el hombre y en la mujer su imagen, está siendo atacado. Y no solo eso, está siendo robado de las personas que han sido engañadas con propaganda. Este pecado golpea esa revelación misma de su imagen como ningún otro pecado. Busca erradicar la imagen que Dios estampó en ellos de Él. Busca eso. Pero se puede rescatar. Todavía hay tiempo. Cada vez más corto se puede rescatar. Versículo 27. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Esto es algo que en la cultura romana era muy tolerante. Era tan tolerante como en nuestra cultura lo está haciendo hoy. Igualmente, en todas las experiencias en la humanidad, este tipo de cosas se han venido dando, y estos son el indicio de la caída de esa cultura. La historia habla por sí misma. Todos estamos en esto. Todos estamos en esta cueva. Unos en una medida, otros en la otra. Digo esto porque no quiero decir este es el punto más importante. Porque en la lista y en la profundidad del error, nadie se salva. Nadie. Ni los religiosos. Y por eso es de ponerle atención a esto. Veamos el versículo 28. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Aquí empieza una lista de cosas que es casi como la parte del sedimento de este fondo, de este pozo de iniquidad que estoy describiendo. Es un pozo de iniquidad
donde toda la humanidad ha estado. No es exclusivo de los peores. Unos están más profundos que otros, pero nadie se salva. Eso es lo interesante de esto, nadie se salva. Dios los entregó a una mente depravada, reprobada, insatisfactoria, inútil, reprobada. Pero esta lista empieza y es una lista que pareciera que es el sedimento del vaso hasta el fondo. Simplemente la voy a leer, no tenemos tiempo de ir, pero ya empecé, dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Esa es la espesa nube de tinieblas que nos invade. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Los cuales, aunque conocen el decreto, Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen eso, sino también dan su aprobación a los que lo practican. Y esto es fuerte. Es tan fuerte como lo fuerte que ya leímos. Hay gente que conoce esto. Hay gente que sabe que estos decretos son vigentes y Dios los va a llevar a práctica. Pero también ellos dan su aprobación a los que la practican. Es fuerte. Estoy hablando cosas muy fuertes. Y aquí estoy en el fondo, ya estoy en el fondo. Es horrible lo que estoy hablando, es fuerte. Pero yo estoy hablando algo, yo no quiero centrar esto en algo de condenación. No. Quiero centrarlo en algo de esperanza. En el centro del Evangelio, de la revelación que viene de Dios y que Él nos ha dado a través de su Hijo, que conoce todas estas profundidades de las tinieblas, porque Él llegó ahí y la venció, y porque Él la venció nos da la capacidad a nosotros de vencer y de ser llamados sus hijos. Hay esperanza para todos, a todos los niveles. Quiero finalizar diciendo, yo sé que llegué al fondo del túnel, es negro, pero de eso se trata. La primera parte hablaba del Evangelio, de la luz, de todo a lo que Pablo fue llamado, que fue un escogido y está en las nubes. Esta última parte está haciendo la descripción de la condición del hombre. Y no es la condición de unos hombres, es de la condición de los hombres. Cuando digo los hombres, me incluyo yo. Cuando digo los hombres, incluyo a Israel. Cuando digo los hombres, incluyo a los gentiles y los incluyo a ustedes. Porque de aquí tenemos que salir con la revelación. Y eso es lo que viene en las próximas clases. Que el Señor les bendiga y que les dé luz y revelación. Y los espero en la siguiente clase.